Las almas santas oyen el lenguaje de Dios y no los del mundo, carne y demonio. El porqué de este libro. San Juan de Ávila es el autor de un libro titulado Audi Filia, el que escribió para doña Sancha Carrillo, y que ella leía constantemente, y lo estimó tanto que le llamaba mi tesoro. De este libro dijo el cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, que había convertido más almas que letras tiene, y el rey Felipe II lo estimaba tanto que de él se valía para consolarse en sus enfermedades, y decía que era todo grano. Pues bien, yo diré que después de haberlo leído, me ha parecido oportuno, en atención a los que no disponen con facilidad de los libros de San Juan de Ávila, dar a conocer a todo su contenido, especialmente a las almas que aspiran a la perfección y a las consagradas a Dios, que son a las que se dirige, a fin de que estén atentas al lenguaje de Dios y eviten el oír los lenguajes del mundo, de la carne y del demonio, y se apliquen los remedios contra ellos, si es que desean ser almas santas. Mi trabajo, con pequeñas variantes, se reduce a exponer las ideas del santo Ávila y en su mayor parte con sus mismas palabras, y solo en su comienzo indicó a la juventud cómo para saber vivir. Ha de aprender a ver, oír y hablar rectamente y así tener luego en cuenta las enseñanzas del santo, pareciéndome muy útil en atención a los muchos que no conocen la egregia personalidad del maestro Ávila y la excelencia de su doctrina y virtudes, que estaría bien dar unos rasgos de su vida y lo mismo de doña Sancha Carrillo, a la que él dirigió el libro Audio Filia. Me decido a poner a continuación lo más sobresaliente de sus vidas, porque juzgo que de esta manera su conocimiento contribuirá a dar mayor estima y autoridad a su persona y a sus escritos. Benjamín Martín Sánchez. 1 de octubre 1983. ¿Quién fue San Juan de Ávila? Nació el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Murió el 10 de mayo de 1569 en Montilla, Córdoba, donde se guarda su sepulcro. Estudió leyes en Salamanca y artes en Alcalá de Henares. Se ordenó sacerdote en 1526. Celebró su primera misa invitando a 12 pobres, a los que lavó los pies y sirvió él la comida. Luego vendió su hacienda y la distribuyó entre los pobres. Estaba dispuesto a ir a misionar a América, y el arzobispo de Sevilla le aconsejó misionara en Andalucía y predicó en Sevilla, Écija, Córdoba y fue llamado apóstol de Andalucía. Sus sermones, dice un biógrafo, no arrancaban aplausos, sino lágrimas. Menéndez y Pelayo dijo de él, orador de los más vehementes, inflamados y persuasivos que he visto en el mundo. Santo Tomás de Villanueva dijo, desde los apóstoles acá no sabía quién hubiera hecho más fruto que el maestro Ávila. Fundó una universidad en Baeza y el Papa lo llamó clérigo de Córdoba, maestro en teología y predicador insigne de la palabra de Dios. Fundó centros eclesiásticos y seminarios y formó más de un centenar de misioneros y son muchos sus discípulos insignes. Con grandísima humildad renunció a la mitra de Segovia y el arzobispado de Granada y luego al capelo cardenalicio que le ofreció Paulo IV.
Convirtió con sus sermones a dos que luego fueron santos, San Juan de Dios y San Francisco de Borja, y se vio rodeado de santos que buscaron su dirección, como San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ribera y otros. Se ha dicho que tiene méritos para ser declarado doctor de la Iglesia y ser reconocido como doctor de doctores. Fue un hombre todo sobrenatural y divino, y decían las gentes, este hombre, con solo verlo, no se edifica. Fue maestro de santos, convirtió a muchas almas y una de ellas, doña Sancha Carrillo, de la que hablo a continuación, y sus escritos están llenos de admirable doctrina. Su vida y escritos los ha recogido la BAC en 6 tomos. ¿Quién fue doña Sancha Carrillo? Uno de los pueblos que primeramente misionó el llamado Maestro Ávila fue Écija, y fue tan copioso el fruto de sus predicaciones que el demonio trató de impedirlo de muy diversos modos, incluso hasta lograr llevarle a la Inquisición. Al empezar un día su sermón, estuvo a punto de derribarse el púlpito y tuvieron que asegurarle. El padre Ávila dijo por todo comentario: mucho fruto se ha de hacer hoy, pues tanto empeño pone el demonio en impedirlo. Y no se equivocó, pues como dice uno de sus biógrafos, se encendió con tan gran fuerza y espíritu explicando un lugar de San Pablo, que muchas personas del auditorio vieron salir de su boca como centellas de fuego que iban dirigidas a ciertas personas, y a quienes tocaban tuvieron después gran mudanza de su vida. Limitándome a la conversión de doña Sancha Carrillo, diré que era una joven de 18 años, hija de los poderosos señores de Guadalcázar, don Luis Fernández de Córdoba y doña Luisa Aguilar. Esta joven de prendas extraordinarias en hermosura y talento, pero llena también de ilusiones propias de su edad y posición, había sido nombrada dama de la emperatriz Isabel, cargo que le sirvió para aumentar su vanidad, de tal modo que no trataba más que de joyas y vestidos, para presentarse en la corte con el rango y esplendor que correspondía a tal cargo y a la posición social y política de su padre. Sancha Carrillo tenía un hermano sacerdote llamado don Pedro, y viendo que ella estaba tan llena de vanidades del mundo, la aconsejó que antes de marchar a la corte se confesara con el padre Ávila. Mucho le costó convencerla, pero al fin atendió su consejo y doña Sancha se dispuso a ir a la iglesia de Santa María para confesarse. Mandó recado al padre señalando el día y la hora que iría, y se fue acompañada de gran servidumbre y boato, que más parecía ir de bodas que a recibir el perdón de sus pecados. Recibióla con todo el padre Ávila con mucho agrado, y cuando la joven hubo acabado de confesarse, le exhortó de tal manera a servir a Dios antes que a los hombres, y la hizo ver tan claramente la vanidad de las cosas del mundo, que la rica y orgullosa doncella se sintió tan convertida que se retiró del confesionario muy compunida, cubriendo su cara con el velo. Marchó a su casa sin poder contener las lágrimas de sincero arrepentimiento. Se encerró luego en su habitación, pasando su día en oración, y cuando salió por la noche se presentó a sus padres vestida de un tosco sayal, manifestando el cambio que había experimentado su alma, su resolución de retirarse del mundo y de vivir en adelante entregada a la oración y a la penitencia. No hubo ruegos ni fuerzas humanas para hacerla desistir de su intento. Desde entonces vivió apartada del mundo, ayunos y cilicios que atormentaban su cuerpo, frecuencia de sacramentos, oración continua y perpetua virginidad fueron en lo sucesivo las ocupaciones de esta santa doncella.
cuya virtud fue tan agradable a Dios que la dio muchos consuelos en la oración y la hizo objeto de apariciones y revelaciones sobrenaturales. Fue su director, el maestro Juan de Ávila, quien escribió para ella el libro ya dicho, titulado Audi Filia, el que leía con frecuencia y llamaba su tesoro. Murió santamente a la edad de 24 años. Su cuerpo yace enterrado en San Francisco de Córdoba. Del citado libro Audifilia expongo a continuación las principales ideas, tal como la expuso San Juan de Ávila, destacando los 3 lenguajes que él le aconsejó a doña Sancha que no debía oír. Aprende a vivir. Vivir. Dichoso el que sabe vivir, el que no conoce otros valores que los de la materia y pone su dicha en verse rodeado de riquezas, honores y placeres. Una vez logrados, exclama: esto es vivir, esta es la vida. Pero se equivoca, porque lo que pronto pasa, lo que no tiene valor permanente, lo que se acaba a la hora de la muerte, ¿merecerá el nombre de verdadera vida? Pasan los hombres, las cosas y el tiempo, pero la obra del que pasa haciendo bien a todos, al igual que Jesucristo, no pasa jamás. La memoria del hombre justo será eternamente celebrada. Toda nuestra dicha está en saber vivir. ¿Cómo aprender esta lección? Hoy hay muchos cristianos que se sienten desorientados en su vida moral y religiosa por lo que ven o por lo que oyen o se dice, y quisieran saber con claridad cómo tendrían que vivir y normas a seguir para cumplir con su deber y conseguir la salvación eterna. ¿Y cómo aprender a vivir? Antes de contestar a esta pregunta, quiero hacer unas reflexiones y decir unas palabras. No pierdas la juventud. ¿Cuál será mi camino? Reflexiona. Nuestra vida tiene sus peldaños: niñez, adolescencia, juventud, edad madura, vejez. Al pasar del primer eslabón de la vida, sobre los 12 a 15 años, empiezan a aparecer las horas de las tentaciones, y todos por lo general suelen sentir entonces el despertar las tentaciones de la carne, o sea, ciertas inclinaciones ante el descubrimiento del sexo contrario, y vienen los pensamientos deshonestos, ciertas sensaciones o deseos de placeres impuros, y pueden venir las caídas o remordimientos, y por esto hay que luchar para no caer, y si se cae, hay que levantarse y seguir luchando. Los atractivos del mundo, las conversaciones, las amistades frívolas, el cine, el ambiente en que se vive, suscitarán en toda alma virginal pensamientos vanos e impuros, y uno puede notar ciertas dudas y turbaciones hasta hallarse en la encrucijada de estos 2 cambios: virginidad o matrimonio. Conviene ante todo tener ideas claras. Sentir el pensamiento o inclinaciones impuras es cosa de la naturaleza, no es mal. El mal está en consentir. La puerta del pecado es la voluntad. La castidad exige una voluntad firme de ser puros en pensamientos, palabras y obras, pues la castidad se opone a toda delectación carnal e impura mientras sea ilícita. La castidad es una virtud delicada que es preciso que las almas jóvenes conozcan su valor para no perderla y, por ser la más tentada, sepan defenderla. Hay que estar alerta contra los ladrones que le salen al paso, como son los malos libros, las malas compañías, las ocasiones o ambientes peligrosos, y hasta los malos profesores
que en si venir a cuento dan gestiones o lecciones de sexualidad y arrastran a la juventud más al vicio que a la virtud. Hoy son pocas las jóvenes que piensan en una vida religiosa, en consagrar su virginidad a Dios con fines apostólicos y con ser este uno de los ideales más bellos. No todas lo comprenden. ¿Cuántas jóvenes viven como alocadas en medio del mundo sin saber a dónde van? Muchas solo piensan en el matrimonio, donde han de tener grandes tribulaciones. Oh, si supieran todas cuán grande es la felicidad de vivir una vida de pureza consagrada a Dios, donde serías tú más feliz y darías más gloria a Dios. Aún puedes escoger siendo joven. Yo quisiera hacerte comprender cómo para saber vivir hay que aprender a ver, oír y hablar rectamente. Ante todo debes mirar sobrenaturalmente tu vida y aunque este libro va directo especialmente a las almas que aspiran a una mayor vida de perfección y también a las consagradas ya a Dios, pudiera hacerte muy útil a ti y así lograr el camino mejor para ser feliz. Hay que tener una mirada limpia para todas las cosas y no querer ver fiestas profanas, visitar discotecas y ver cosas del mundo, porque estas cosas ciegan e impiden la vista del alma. Los ojos del cuerpo verán la tierra, pero los espirituales no se entretienen en ella, sino que pasan adelante y desean el cielo, porque es donde está su deseo. Según dice el rey David: veré tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 8:4. Y si uno quisiera ver más criaturas, puede hacerlo, con tal que sea su vista para pasar de ellas a Dios, y no para perder y olvidar a Dios en ellas. Porque de esta vista dice David al Señor: aparta, Señor, mis ojos para que no vean la vanidad, y en el camino tuyo anímame. Mucho debemos guardar nuestros ojos y apartarlos de una vista desordenada que sea nuestra perdición. Eva miró al árbol prohibido, dióle gana de comer de su fruto, porque le parecía hermoso. Comió e hizo comer a su marido. Génesis 3:6. Y la comida fue muerte para ellos y sus descendientes. No es cordura mirar lo que no es lícito desear, como sucedió al santo rey David, cuyos ojos se deleitaron en mirar la mujer que se lavaba en su huerto, y luego le tocó derramar lágrimas. Arroyos de aguas corrieron de mis ojos, porque no guardaron tu ley. Salmo 119, 1368. Ante todo tenemos que mirar con los ojos de nuestra alma, con los de nuestro entendimiento que Dios nos ha dado para emplearlos en él. San Antón, a un ciego llamado Dídimo, que era muy sabio en las escrituras divinas, le dijo: ¿no es la razón que toméis pena por no tener ojos del cuerpo, los cuales tienen también los gatos y los perros y otros menores animales? ¿Por qué tenéis claros los ojos del alma, con los cuales podéis ver a Dios? Hemos de tener este orden en el mirar. Primero, mirarnos a nosotros, luego a Dios y finalmente a nuestros prójimos. Debemos mirarnos a nosotros para conocernos y tenernos en poco. Conózcame a mí para despreciarme y conozcaos a vos para amaros. Decía a Dios San Agustín: ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido, ¿para qué te vanaglorias como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. Todo lo bueno lo hemos de atribuir a Dios. ¿Dónde hallaréis esta joya del propio conocimiento? Recogeos en vuestro interior, en vuestra pequeñez, quitad los ojos de vidas ajenas.
No os entremetáis en saber cosas curiosas, perseverar en examinaros. San Jerónimo decía a una mujer casada, de tal manera tengáis cuidado de tu casa, que también tengas para tu alma algún reposo. Busca algún lugar conveniente y algún tanto apartado del bullicio de esta familia, al cual te vayas, como quien va a un puerto, huyendo de la gran tempestad de tus cuidados, y haya solamente lección de cosas divinas y oración tan continua y pensamiento de las cosas del otro mundo. Y esto no para apartarte de tu casa, sino para que aprendas cómo debes haberte en ella. Todos podemos retirarnos en nuestro interior, y más una joven que está más libre para darse a Dios. Leer las Sagradas Escrituras, empezando por los Evangelios y libros más fáciles. Meditar en los novísimos y en la pasión del Señor. Y como decía San Juan de Ávila a una joven virgen, si queréis gozar de los frutos de la santa virginidad que a Cristo habéis prometido, sed enemiga de ver y ser vista. También hay que aprender a oír, ante todo, el lenguaje de Dios, su divina palabra, ya leyendo las Escrituras santas o bien oyendo a los que las explican, porque la fe, como a continuación diré, es el fundamento de nuestra vida sobrenatural y la fe entra por el oído. Romanos 10, 9, 17. Finalmente hay que saber hablar, porque nuestra lengua y nuestro corazón deben estar siempre limpios de toda suciedad. La lengua revela el corazón del hombre. Por esta razón decía Sócrates a una joven, habla para que te conozca. El hombre es conocido enseguida por su lenguaje. Los que son del mundo y amigos de la tierra hablan de cosas mundanas. Los que tienen un alma celestial hablan de las cosas del cielo, de la virtud y de todo lo que ennoblece. La lengua es un don de Dios. Con ella debemos alabar a Dios y no hablar mal de nuestros prójimos. La lengua es causa de muchas disensiones. Si queremos ser buenos cristianos, tenemos que encadenar nuestra lengua, porque sin este freno en la lengua, la religión es vana. El que no peca con la lengua es persona perfecta. Santiago 3:2. La fe, fundamento de la vida sobrenatural. La fe o creencia en las verdades reveladas por Dios es de suma trascendencia por ser el fundamento de la vida sobrenatural. Sabemos que Dios ha hablado a los hombres y lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras antiguamente por medio de los profetas y últimamente por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1, 1, 2 y por los apóstoles. ¿Y qué nos ha hablado? ¿Qué recitas en el credo? ¿Qué lees en la Sagrada Escritura o qué oyes en los sermones que se predican, comentando el Evangelio o cartas de los apóstoles en el templo? Estas cosas las ha dicho Dios. ¿Dónde, pues, tenemos ahora la palabra de Dios? La tenemos en las Sagradas Escrituras. Lo que Dios nos ha hablado por medio de los profetas está contenido en el Antiguo Testamento y lo que nos ha dicho por medio de Jesucristo lo tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Los Evangelios nos dan a conocer a Jesucristo y su doctrina, todo lo esencial que nos ha revelado para nuestra salvación. Jesucristo dijo a sus apóstoles y sucesores, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere el Evangelio y se bautizare se salvará. El que no creyere se condenará. Marcos 16, 15, 16. Id y enseñad a todas las gentes, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué es fe? Fe
es aceptar la persona de Jesucristo y su doctrina, o sea, creer en Jesucristo y en las verdades que Él nos ha revelado, pues es Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Estas verdades que hemos de creer y que constituyen la materia u objeto material de la fe se hallan, como hemos dicho, en la Biblia y en la tradición, y como en compendio en el credo o profesión de fe. La Iglesia es depositaria e intérprete de la revelación, y por eso la norma de nuestra fe es la Biblia interpretada por la Iglesia. La transmisión de la fe. El verdadero católico debe tener fe, y no solo tenerla, sino vivirla. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es necesario, pues, vivir conforme a la fe y confesarle exteriormente. Jesús dice en el Evangelio: a todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero a todo el que negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10, 32, 33. Para comunicar la fe a los hombres, Dios se vale ordinariamente de la predicación del Evangelio. Audi filia. Oye, hija, y ve, e inclina tu oído. Salmo 45:11. Comentando estas palabras, San Juan de Ávila, en su libro titulado Audi filia, dice: lo primero que se nos amonesta en estas palabras es que oigamos, porque el fundamento de la vida espiritual es la fe, y ésta entra en el alma por el instrumento de la voz mediante el oír, y esto es lo que dice San Pablo: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oirán si nadie los predica? La fe entra por el oído, y al oído llega por la palabra de Cristo. Romanos 10, 9, 17. San Pedro lo dice así: determinó Dios que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyesen. Hechos 15, 7. En consecuencia, debemos oír el lenguaje de Dios, oír su palabra. Este oír a Dios es por la fe, la cual no es enseñanza humana, sino divina, porque no creemos las Escrituras como a palabras de Isaías o Jeremías, o de San Pablo o de San Pedro, ni creemos más al evangelista que fue testigo de vista de lo que escribió, que al que no lo fue, sino que estas palabras las recibimos como dichas de Dios por boca de ellos, y a Dios creemos en ellos. Y por eso es imposible que nuestra fe deje de ser verdadera, como es imposible que Dios deje de ser la suma verdad. La fe está fundada en la palabra de Dios, que no puede fallar jamás. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Interesa, pues, que todos nos esforcemos en querer oír o leer la palabra de Dios con la mayor frecuencia posible, es decir, oír a Dios, y no al mundo, ni al demonio, ni a la carne. No debemos oír estos lenguajes porque el primero es de cosas vanas, el segundo de cosas muelles y el tercero de cosas malas y amargas. No hemos de oír el lenguaje del mundo porque es todo mentiras y muy perjudiciales a quien las cree, haciéndole que no siga la verdad, y por el deseo de honra y de ser estimado de los hombres se viene a apartar de Dios. Así el hombre, hecho esclavo de la vanidad, pierde la amistad del Señor,
cumpliéndose lo que dice el apóstol Santiago: ¿no sabéis que el amor del mundo es enemigo de Dios? Quien pretende ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para tener ideas claras, diremos que por mundo se designa en la Biblia unas veces el universo llamado cielos y tierra, otras veces todos los hombres a los que Dios ama, Juan 3:18, y también los hombres malos y perversos, de los cuales Satanás es el príncipe, Juan 12:31. Entendido así el mundo, el cristiano debe vivir en el mundo sin ser del mundo. De este mundo hablamos aquí. El mundo todo está bajo el maligno. Primero de Juan 5:19. Y por eso Jesucristo llama al maligno, que es el demonio, príncipe de este mundo. El apóstol San Juan nos dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él la caridad del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Primero de Juan 2. Los amantes del mundo son ciegos e insensatos. Prefieren lo transitorio a lo estable, lo mortal a lo eterno, la tierra al cielo, el hombre a Dios, lo creado a lo increado. San Agustín. Los bienes del mundo agobian al que los posee, manchan a los que los aman y su pérdida atormenta. San Bernardo. El amor del mundo conduce a todos los pecados. ¿Qué preferís? ¿Amar las cosas temporales y pasar con el tiempo, o despreciar las cosas del mundo y vivir eternamente con Dios? San Agustín. El mundo es traidor y cruel, promete felicidad y paz, y solo da lágrimas, porque huye de la práctica del bien, de la obediencia a la ley de Dios. Así como los que son de este mundo no tienen oídos para escuchar la verdad y doctrina de Dios, antes la desprecian. Así el que es de bando de Cristo no las ha de tener para escuchar ni creer las mentiras del mundo. Mientras nos veamos precisados a vivir en el mundo, nos hemos de considerar como extraños y peregrinos, pues nuestra verdadera patria es el cielo. El tiempo es corto. Los que tengan mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no llorasen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque el aspecto de este mundo pasa rápidamente. Primera de Corintios 7. Jesucristo nos invita a apoyarnos en Él y en su gracia para vencer, y a este fin nos dice: en el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Muchos pseudoprofetas han salido a escena en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Juan 4:5, 6.